Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a Yo Voto, Yo Decido. Esta noche los saludo Marcos Castillo en compañía de Marta Alvarado. Marta, bienvenida nuevamente. Me encanta que estés aquí con nosotros. Gracias, Marco. Aquí estoy por segunda semana acompañándoles en este programa en el cual analizaremos hoy un tema que en esta elección toma un matiz particular. El tema de los independientes, los indecisos, los que dicen no voy a votar, no se han decidido aún. Y los escépticos. Hay gente también, que prefiere irse a la playa o que le da igual cualquier propuesta, cualquier candidatura. Justamente esos temas son temas de interés y que vamos a tratar esta noche. Tenemos invitados muy importantes y invitados muy especial también, con quien ustedes podrán interactuar vía telefónica y vía redes sociales. Así es, recuerde que desde ya usted puede enviar su Twitter @FTV05 para que envíe esas preguntas que tiene, como dijo Marco, tenemos hoy al magistrado Eduardo Valdés, con quien vamos a conversar precisamente iniciando el programa sobre este tema de los independientes y los indecisos y los que, como dice Marco, pues simplemente no creen en el proceso electoral. Los escépticos. Tendremos también candidatos independientes, una corriente interesante porque no son cualquier candidato independiente, son candidatos independientes muy especiales y como ya es una tradición aquí también en este programa, tendremos los jóvenes de la Universidad Santa María la Antigua con la voz y la opinión de los jóvenes. Así es que creo que tenemos un sondeo del público y luego vamos a regresar acá al estudio. Veamos entonces el sondeo. El equipo de producción realizó un sondeo de opinión en el cual le formulamos a las personas las siguientes preguntas. ¿Ya decidiste por quién votar? Sí, ya sé, tuve una semana indeciso, soy de los independientes y ya tengo claro y de una manera tajante sé cuál es mi candidato y las razones son porque es un candidato adecuado. Sí. Bueno, me parece que es un candidato que nos puede llevar a mejores condiciones porque así lo siento y así lo creo. Sí. ¿Cuáles son las causas? Me gustan sus propuestas. No, aún no. ¿Las causas? Bueno, por el momento no tengo ningún candidato así de mi preferencia y no tengo no me convence ninguno de los candidatos. Pues sí, ya decidí por quién votar, cómo no. Es claro y amplio, ¿verdad? Lo que estoy viendo a través de donde camino, donde paso. Me doy cuenta cómo ha avanzado el país, ¿verdad? No, todavía no, porque ninguno me llena las expectativas. Sí, ya decidí por quién votar. Bueno, porque pienso que es el candidato que requiere que llena todas mis expectativas como joven y como ciudadano también. Claro que sí, decidí por quién votar. Y más que todo me guío en las propuestas de cada candidato para elegir el voto. ¿Perteneces a algún partido político? Sí, pertenezco a un partido político. Pertenezco. No pertenezco a ningún partido político. ¿Conoces los candidatos independientes? Sí, conozco la propuesta, he visto lo que están ellos pues proyectando en su campaña, los políticos. Por lo menos Genaro López, el profesor Jované, están ahí haciendo una propuesta como un partido independiente. Me parece buena, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Todo se decidirá el 4 de mayo, para ahí. Sí pertenezco a un partido político. Sí, cómo no, con mucho orgullo. Sí pertenezco a un partido político. No pertenezco a ningún partido. ¿Y conoces de los candidatos independientes? Sí, algunos, uno que otro. Sí, correcto. No pertenezco a ningún partido político. ¿Y conoces los candidatos independientes? Bueno, sobre los candidatos independientes conozco muy poco. Esperamos que las respuestas obtenidas durante este sorteo nos den una idea de cuál será el posible comportamiento de los electores el 4 de mayo y a la vez nos ayude durante este programa a despejar algunas dudas referentes al tema. Bien, como lo anunciamos antes de venir al estudio, el público está opinando sobre estas candidaturas, ¿verdad? Las ofertas electorales que incluyen esta vez candidatos independientes, pero el votante se encuentra en una situación a menos de un mes, ¿estamos bien? Estamos a 19 días. 19 días del proceso del 4 de mayo y hay gente que todavía no ha tomado su decisión, hay algunos que ya lo han tomado y hay otros que todavía están, digamos, escépticos, que no los convence nada
ni nadie. Vamos a ver si el magistrado Valdés los convence de que vayan a votar. Él nos tiene que convencer de ir a votar. Y magistrado, muchísimas gracias por haber sacado el tiempo para estar aquí, porque sabemos que estos días para el Tribunal Electoral son de intenso trabajo. Y lo primero que queremos saber, bueno, ¿cómo estamos a 19 días de las elecciones? ¿En qué punto del plan de elecciones estamos? Estamos aproximadamente ya llegando al 75-77% del promedio de la ejecución de todas las actividades del Plan General de Elecciones, conocido como flagelo. Y en efecto hay actividades que ya se han hecho 90-95%, hay otras que tienen 60%, porque hay unas que se hacen antes y después del proceso electoral. Así que esta cifra del 75 es un promedio de todas las actividades, son más de 1000 actividades que hay que coordinar a través de 26 comisiones y 14 oficinas regionales en todo el país. Así que es un rompecabezas de esos bien difíciles que nos toma 3 años armarlo y esperemos pues que, como todo ha ocurrido bien en el pasado, podamos realmente ver esa imagen de transparencia el día 4 de mayo para satisfacción de todos los panameños. Magistrado, en el programa anterior tuvimos aquí un simulacro de cómo se vota, ¿verdad? Porque este programa es mucho para hacer docencia con los televidentes. Y pudimos ver el entrenamiento que tienen los funcionarios del Tribunal Electoral, o sea que esto es una maquinaria que está aceitada, está caminando. Sin embargo, pues siempre hay detalles y cada elección es diferente, particularmente esta elección que de 2014, ¿no? Que presenta algunas cosas nuevas. Nos gustaría hablar un poco de esas cosas nuevas que se presentan en esta elección conforme las modificaciones que se le han hecho a el Código Electoral. Bueno, algo muy interesante que tiene que ver con la docencia que ustedes y nosotros tenemos que hacer es el tema de cómo tenemos que votar ahora en los circuitos plurinominales para elegir diputados. Tradicionalmente podíamos obtener la opción de votar o de manera selectiva por un candidato o por 2 o por 3 o por 4 según la cantidad de diputados que se podían elegir en el circuito, o bien votar en plancha, que era darle un voto a cada uno de los candidatos simplemente marcando la casilla del partido. Ahora esa opción se ha eliminado y solamente tenemos el voto selectivo, pero selectivo para un candidato. Si votamos por más de uno o por todos en plancha, se nos anula el voto. Esto es muy importante y la razón de por qué es complicado el reto que tenemos, pues es un reto entre todos. Claro, porque es cambiar un patrón de conducta de mucho tiempo. De toda nuestra historia, ¿no? La razón es que, ¿por qué y en qué porcentaje votaba la gente voto plancha? Y la cifra que nosotros hemos obtenido de los análisis estadísticos es que hay un promedio de 40% de votos plancha que la gente siempre aplicaba en los circuitos plurinominales. ¿Por qué? La razón es que estos circuitos son plurinominales porque son muy grandes. Se eligen tantos candidatos como la población hay, pero son grandes. Los que eligen 7 diputados son los más grandes, sí, ¿no? en San Miguelito. San Miguelito. Entonces, en estas circunscripciones grandes es muy difícil que los candidatos, o viéndolos de la perspectiva del elector, es muy difícil que los electores conozcan personalmente a los candidatos. Por más plata que gasten, por más propaganda que hagan, son demasiado grandes para que pueda haber una aproximación personal. Entonces llega el elector, vota por presidente, tiene que votar por diputado en la papeleta correspondiente, ve los nombres, aún con la foto que hay, no los conoce, no se identifica con ninguno, dice, bueno, no conozco al candidato, ahora tengo que buscar al partido. ¿Con qué partido me identifico? Usted marcaba la casilla del partido con el cual él se identificaba. Eso ya no va a poder ocurrir. Así es. Entonces tenemos que hacer docencia y recordarle que tiene que buscar un mecanismo de cómo escoger un candidato, porque ¿cuál es la tentación de ese elector? Votar en blanco, no marco la boleta. Claro, no complicarse la existencia, ¿no? Ahora, magistrado, ¿cómo esto, y ya pensando un poco más en la mecánica del conteo y en la mecánica del luego la selección, eso cambia también? O sea, ese trabajo. El escrutinio ahora es más sencillo, en los circuitos plurinominales. Claro, porque solo tienen que contar votos. La suma de los votos de los candidatos es los votos que saca el partido, porque nada más hay un solo voto. Antes, como habían votos por 1, por 2, por 3, por 4, y uno no sabía por quién votaba cada uno,
la suma de los votos candidatos daba mucho más allá de la cantidad de personas que había votado en un circuito. Entonces, eso enredaba y complicaba mucho los escrutinios. Ahora ya tenemos esa ventaja. Se nos ha eliminado la opción, se nos han reducido, pero el escrutinio para el tribunal desde el punto de vista logístico y para los que están en la mesa va a ser mucho más sencillo. Magistrado, vamos a entrar en el tema de hoy, los independientes. Esta es una elección donde esa palabra, siento yo, ha pesado mucho, a diferencia de otros procesos electorales que como periodista he tenido la oportunidad de cubrir. ¿Cuál ha sido la participación de independientes en otras elecciones y en esta? Creo que particularmente para el cargo de presidencia de la República es en la que más opciones se han presentado. Nunca ha habido participación porque el código no lo permitía para presidente. Sabemos que tenemos 3 candidatos para presidente. Para diputados es la segunda oportunidad. Ya en el 2009 se pudo votar o se permitió la libre postulación para diputados, porque tradicionalmente era solamente para los gobiernos locales. Pero para esta elección del 2014 tenemos casi prácticamente el doble de candidatos independientes para todos los cargos, 336. Hace 5 años tuvimos 189, por ahí más o menos. Veremos qué porcentaje logra ser proclamado ante las desventajas evidentes que hay en un sistema. ¿Cuáles son esas desventajas desde el punto de vista del Tribunal Electoral? ¿Qué dificultades enfrenta un candidato que decide correr por la vía independiente a un cargo de elección? Bueno, primero, en un circuito plurinominal, independientemente de los recursos, porque yo puedo ir como candidato independiente, si tengo recursos, puedo compensar las desventajas de otros candidatos si yo soy una persona de dinero. Pero el sistema de reparto de las curules, a base de cocientes y medio cocientes, que es como es el primer reparto, analicemos nosotros, si yo voy solo en la lista y en San Miguelito hay 7 candidatos y los repartos de las curules son por cociente y medio cociente, cada partido que tiene sus 7 postulados va a tener 7 veces votos más que yo, porque yo decidí ir solo. Lo lógico es que estos candidatos hubieran hecho su lista para ir 7 ellos. Claro. Como lo hizo Vladimir Herrera, que casi logra en San Miguelito hace 5 años llegar, y sin embargo no pudo llegar. Ahora, en ese tema de estadísticas, ya antes de irnos al cambio, ¿cuánto de esos que se postulan independientes hasta ahora han tenido, qué porcentaje han tenido éxito de lograr? Menos del 10%, el máximo el 10%. En la elección pasada, ¿cuántos independientes salieron? Bueno, aquí lo tengo específicamente, le puedo dar la cifra, pero... ¿Y cuánto? Otra pregunta interesante sería, ¿cuántos al día de hoy de esos electos son independientes? Bueno, lo vamos a ver en el siguiente bloque porque tenemos que ir a la primera pausa. Bueno, regresamos en breve para seguir hablando de este tema interesante, independientes, indecisos. Bueno, los votantes, ¿verdad? Hay candidatos independientes, pero hay votantes indecisos, hay votantes escépticos, hay votantes que aún no han tomado una decisión y hoy pues estamos hablando de esos temas. Pausa y regresamos enseguida. Al regresar, nos acompañarán en el programa los licenciados Víctor Delgado y Roberto Troncoso. Ya regresamos con Yo Voto, Yo Decido y el tema de esta noche, indecisos, independientes y escépticos, aquí en FETV, Canal 5, totalmente bueno.